porque yo tengo uso de razón. Desde que estás en Chile, Cecilia. Sí, Decilo. Sí, es verdad. Todos los años, en esta misma época, hablamos de lo mismo. Las alergias, traemos al especialista, el especialista de enfermedades alérgicas, y las respuestas suelen ser las mismas, y nos quedamos ahí, y ¿Cuándo van a descubrir algo, digo yo, que nos solucione este problema? Bueno, estamos con el doctor Pedro Mardones, él es especialista en enfermedades alérgicas, inmunólogo, él es del Centro del Alérgico. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Bien, buenos días. ¿Tú eres Bienvenido. alérgico? Un poco. Sí, un poco, pero no demasiado, me trato yo mismo. Po. Ah, ya. No es casa del Así herrero que, cuchillo de palo en este caso. No es tan así, claro. No es tan así. Oye, pero lo que te digo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué no se logra algo? ¿Es que van cambiando los elementos que provocan alergia o siguen siendo los mismos? ¿Y por qué no se logra una solución? Mira, la verdad que es una enfermedad más o menos compleja, ¿eh? El sistema inmunológico cuando se enferma es una cosa muy compleja porque son miles los mecanismos, las moléculas que intervienen. Entonces, lograr efectividad total, lograr cura en estos tratamientos no es fácil, ¿eh? ¿Y por qué se repite? Claramente en Santiago, digamos, depende de las ciudades. Cada ciudad tiene un patrón. O sea, si una persona tiene una alergia permanente en Santiago, tal vez si le ofrecen una pega, ponte tú en La Serena, salvo la calle principal, se le va a caer su alergia. Sí, de hecho eso se va. Eso suele muchas veces decir, un caso cercano que pasó eso, si puede irse a la costa, váyase, le dijeron a esta Claro, tú te persona. vas y pasas el túnel Los Prados y ya te sientes mucho mejor. Claro. Entonces no todos los patrones de todas las ciudades son iguales. Tú mismo en la misma ciudad, tú me contabas que hace 2 años se te quitó. A mí yo era muy alérgico, pero muy alérgico, así que casi con obstrucción de garganta y todo. Y claro, efectivamente llegó un minuto en que empezó como a disminuir y hoy prácticamente lo tengo. Bueno, ahí puede haber influido, no sé, pensando un poco, la cooperativa está en estas magníficas instalaciones ahora, pero si tú te fijas alrededor no hay plátanos orientales. Puede ser. Y antes en Providencia había. En Providencia estabas cargado, o sea, realmente tú abrías la ventana y entraban, pero la verdad se veían las toneladas de plátano oriental, claro. Entonces es muy distinto, tú estás expuesto permanentemente ahí a una carga de alergenos importante, y aquí hay, el polen vuela, pero es mucho menos. Gran cantidad del polen se deposita alrededor de los 50 o 100 metros de donde se emite. Doctor, ¿y es solo el plátano oriental? O sea, el plátano oriental es como, sabemos que hay algunos que tienen el pasto, en fin, pero el plátano oriental es como el gran factor, por lo menos en la zona central de Chile. Es uno de los más emblemáticos en la zona central de Chile, y en Santiago está un poco sobrecultivado, la verdad. Entonces, pusieron mucho, porque es un árbol barato, crece rápido. Tiene un montón de beneficios urbanos, y eso es innegable, pero tiene este prejuicio que es enorme, y que le altera la calidad de vida a un montón de santiaguinos. Pero junto con el plátano hay varias otras especies que están polinizando. Está el arce polinizando, está el álamo polinizando, el olmo también polinizó. Esos son los que después echan estas pelusillas más en noviembre, ¿no? La pelusilla es del álamo. Eso es entretenido porque es un verdadero sensor de cómo está el polen de pasto. Cuando aparece esa pelusa en el aire, normalmente no es que haya polen de álamo, sino que coincide con el polen de pasto. Entonces la gente mira esa pelusa y dice, esa pelusa me está dando mucha alergia. Y la verdad que no, esa pelusa es el polen de pasto que no se ve, el que le está produciendo las molestias a la gente. Sí. El doctor tiene un medidor de polen. Sí. ¿Cómo es eso? Es un monitor de polen. ¿Puedes describirlo? Sí, no, es un aparato, mira, es un aparato que aspira aire, es como un robot chiquitito. ¿Ya? Un poco a la antigua, es un aparato inglés, medio así como de fierro y qué sé yo, pero es el que se ocupa en todo el mundo, que aspira aire y lo impacta en una superficie. Ajá. Y entonces tiene un mecanismo de relojería, por lo cual el aire va impactando un determinado flujo, y tú después esa muestra tú la extiendes y la puedes estudiar día a día o incluso hora a hora, y tú puedes detectar ahí la cantidad de polen de plátano, de arce, de pasto, de lo que sea en los distintos días. ¿Y para qué sirve detectarlos? Mira, ¿qué resolvemos con eso? Claro, además allá de lamentarnos, decir, pucha, hoy día va a estar fuerte la alergia. Claro. No, sirve para muchas cosas, la verdad que, sirve mucho, por ejemplo, para los médicos y para los pacientes. Para los médicos es muy importante porque con eso hemos logrado saber a qué pólenes estamos expuestos. Tú, conociendo a qué pólenes estás expuestos, puedes hacer un diagnóstico. El diagnóstico se basa actualmente en los test cutáneos, lo principal. Entonces, ¿todavía eso que te pincha? Sí, también en la sangre. Hay diagnósticos muy sofisticados. De hecho, en el centro alérgico incluso hacemos diagnóstico molecular, pero eso se usa excepcionalmente. Pero el diagnóstico del test cutáneo todavía sigue siendo muy bueno. Pero tú, para hacer un test cutáneo, tienes que probar las cosas a las cuales el paciente está expuesto. Si no, no lo diagnosticas bien. Entonces a los médicos nos sirve mucho eso.
Conociendo lo que está expuesto y sabiendo cuándo están los pólenes presentes, los médicos pueden hacer una estrategia de medicamentos mucho mejor, porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene alergia al plátano y al pasto y a una maleza, yo sé que a este paciente le tengo que dar remedio desde tal mes a tal mes, con tal intensidad, etc. Y así no te sobregiras, no te sobremedicas, sabes cómo diagnosticarlo, y hay tratamientos específicos que en ocasiones son curativos, que se llama inmunoterapia, y ese tratamiento necesita también mucha curiosidad respecto a qué es lo que le está dando alergia. Oye, ¿y estos tratamientos funcionan un 100%? ¿Uno puede quedar como prácticamente libre de la alergia o siempre te va a quedar algo? No, en ocasiones. La mayor parte de las veces, un porcentaje importante de la gente en esos tratamientos específicos de inmunoterapia queda mucho mejor, y es clásico que el paciente dice, pucha, yo antes de la inmunoterapia era súper alérgico, me la hice y la verdad que ahora tengo síntomas, pero poquitito, aguantable, se me pasan con antihistamínico. Eso es lo habitual en un tratamiento. Ahora, un grupo que es menor, claro, queda totalmente curado, ¿ah? Pero como te digo, eso requiere conocer muy bien los pólenes. O sea, el polen, por ejemplo, en Valparaíso, la experiencia nuestra, nosotros pusimos un monitor de polen en Valparaíso. La primera causa de alergia en Valparaíso no estaba detectada hasta que se puso ese monitor, que es una maleza, por lo demás, que es de la costa mediterránea. Es la primera causa de alergia en toda la costa mediterránea, que da mucha asma además, porque es un polen muy pequeñito. Bueno, si no fuera... Y eso está ahí como en los cerros, no sé si te has fijado, re bonita. En los cerros está como una hiedra que crece. Sí. Bueno, hasta antes de estos estudios no estaba detectado, por lo tanto los diagnósticos eran insuficientes y los tratamientos específicos eran insuficientes y el entendimiento de la enfermedad era insuficiente. Así que, claro, que le echaban la culpa a los pocos plátanos que habrán en el plano. Claro, pero faltaba. Hay gente que queda sin diagnóstico, en que el tratamiento no era muy específico, por lo tanto, sí. Y lo otro que sirve mucho, Cecilia, es que en la alergia, cuando tú tratas la alergia precozmente, a tiempo, es una alergia mucho más fácil de tratar. Es una alergia que se complica mucho menos, que produce mucha menos sinusitis, que produce mucho menos asma, y por lo tanto este monitoreo es muy útil a los pacientes, porque yo tengo ahí, con este monitoreo tengo un servicio de alerta en una página web, pólenes.cl. Entonces, cuando yo detecto los primeros granitos, antes de que los pacientes empiecen, yo les mando un mail y los pacientes empiezan a tomar su remedio. Y la oportunidad del tratamiento es fundamental. Cambia la película. Me escriben y me cuentan esta historia. Yo tengo el tratamiento de las vacunas. Sí. Acá en Santiago ando bien. Llego a Viña y muero de alergia. Es que, y tomo pastillas todos los días de mi vida. Me las cambian cada cierto tiempo. Mira, hay que conocer el detalle. No sé si ella vive en Santiago o vive en Viña, te fijas tú, pero es muy probable que el tratamiento... No, sí, vive en Santiago, pero cuando llega a Viña... Ya, es que es muy probable entonces que el tratamiento de la alergia se le está haciendo en base a lo que hay en Santiago. Y tal vez no ha incorporado, por ejemplo, este polen de Paritaria judaica. Y si es así, llega para allá y tiene alergia. O no tiene incorporado los ácaros del polvo, claro, que son alergenos mucho más frecuentes en la playa que en Santiago. Ya. Por lo tanto, llega allá y el tratamiento que se está haciendo, que es básicamente para Santiago, no le funciona tanto. Pero Pedro, con los años, desde hace 10 años, ahora, ¿tenemos elementos para enfrentar mejor el problema de las alergias de primavera? Hay elementos de mejor. De hecho, la inmunoterapia es mejor que antes. ¿De qué se trata la inmunoterapia? La inmunoterapia, en que tú introduces, ya sea por vía subcutánea o debajito de la lengua, unas gotas, las mismas cosas que te dan la alergia. Y el cuerpo, como entonces, una vacuna, entonces. Es una vacuna. Claro. Es una vacuna. Y el cuerpo empieza a generar mecanismos de tolerancia. Entonces, esas vacunas han ido mejorando. Y lo otro que se ha ido desarrollando en este momento, que hay una explosión, pero que en realidad para la rinitis no se ocupa mucho todavía, pero que es los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es eso? No son curativos, pero todavía. Alivian. Los anticuerpos monoclonales son desarrollo de moléculas biológicas que atacan cosas específicas de la reacción inmunológica. Un estornudo, tú no vas a creer, pero debe tener 1000 moléculas involucradas. Hay como 1000 moléculas involucradas en un estornudo. Pero hay algunas moléculas que son como clave, son la llave para cerrar o abrir el tema de la alergia. Entonces están desarrollando estas moléculas que van contra esa llave, que son biológicas, y abren o cierran esta llave. Y por ejemplo, en el caso del asma, hay moléculas estupendas que pueden mantener a los pacientes asmáticos severos, que antes tenían que tomar corticoides, ahora los mantienen con inyecciones que no hacen mal, que se ponen una vez al mes, y que los pacientes muchas veces están muy bien. En la rinitis todavía no se usan
porque son muy caros y la verdad que hay buenas estrategias para la rinitis. El tema nomás es controlarse bien. O sea, si tú conoces bien a lo que es alérgico a la persona, cuándo le van a venir sus síntomas, con qué intensidad, y eso en parte ayuda al calendario de pólenes, ¿cierto? Tú los puedes en general controlar bastante bien. Hay un mensaje que nos llega a través del WhatsApp. Doc, ponte los fonos para que lo escuchemos, porque hay algunas dudas que nos presentan nuestros auditores en el más 569-7888-0770, el WhatsApp de Cooperativa. Mira, yo soy Víctor, tengo 37 años, me da alergias y en el proceso de los brotes de los árboles, pero este año ha sido fatal. Es como un resfriado, estornudo y cuesta mucho respirar en las mañanas, es del terror. Primera vez de mis años que me da tan fuerte. Vivo en Quilicura, tengo cerca plátanos orientales y harto brote de árbol por acá. Pero de verdad que este año yo he sentido que esta alergia ha sido mucho más fuerte en comparación a otros años. ¿Qué será? ¿Será que estamos más contaminados o será que la cepa pienso yo, de la alergia cada vez se hace más inmune a los remedios que ya tomamos? Quedo atento. Interesante. Gracias por la pregunta. Sí, es interesante y bueno, esto te lo puedo responder en parte porque sé lo que pasa en el aire. Y lo que pasó este año es que la primavera se arrebató. Estos últimos días de agosto que tuvimos con temperaturas muy altas que llegaron a 27 grados incluso, hizo que los árboles polinizaran antes y además estaba bastante seco el clima. Por lo tanto, los árboles polinizan más, los pólenes se mantienen en suspensión. Y genera mucho más alergia eso, pues, y generó alergia 2 semanas casi antes que lo habitual, por eso que la has sentido tan fuerte. Eso fue. Ahora, otra consulta tengo acá, de una mamá. ¿Será sano que los niños tan chicos tomen todo el año antialérgico? ¿Puede ser que, aparte de ser alérgicos, tengan o presenten otra patología que podría dar el caso? ¿A qué nivel de gravedad puede ser? Son 2 hijos con asma, son alérgicos y viven tomando pastillas y jarabes. Tienen 7 y 14 años. Mire, yo no me dedico mucho a la pediatría, pero en general, si son los antihistamínicos tradicionales, los inhaladores tradicionales o algunos otros antiasmáticos tradicionales, salvo que estén tomando corticoides permanentes o algún otro remedio más complejo, afortunadamente se ha visto que son remedios que se toleran bien, que no hacen mal y que se pueden dar por plazos largos. Ahora hay que ser racional en eso y por supuesto la consulta de vez en cuando a un especialista es muy bueno porque uno puede racionalizar los remedios. Hay gente que le dan remedio, antes era muy típico, por ejemplo en el asma, cualquier diagnóstico de asma la persona le ponía en el rótulo y quedaba con el asma de por vía y le dejaban inhaladores y los tapaban de inhaladores con corticoides, cosa que no era terrible, pero se ha visto que las asmas, por ejemplo, son muy variadas, ¿eh? Entonces hay fenotipos que se llaman, que son tipos de asmas, unas distintas a otras, y ahí hay que personalizar los tratamientos. Claro, me pone inhalador con corticoide, dile al doctor. Sí, pues los inhaladores con corticoides son habituales, pero depende un poco la dosis. Si me dice un niño de 7 años está, por ejemplo, usando fluticasona sobre 1000 o sobre 800 microgramos, yo me preocuparía un poco, pero si está usando dosis habituales, que son las que debiera no debería. Un médico. Vamos a seguir hablando de las alergias en instantes nada más. Estamos con el inmunólogo Pedro Mardones aquí en Cooperativa, pero está pasando y lo escuchas en Cooperativa. CL 11:36, a esta hora suenan las alarmas, suenan las sirenas en Valparaíso. ¿Por qué? Porque hay un simulacro de tsunami que se realiza a esta hora, José Luis Pérez. Sí, claro, de hecho comenzaron a sonar también las alarmas de los teléfonos, también con este aviso de simulacro, y se encuentra personal de la Defensa Civil orientando a la gente que tuvimos que salir de acá del Congreso Nacional. Salieron todos los parlamentarios, también salieron los funcionarios y nos dirigimos acá hasta el cerro para llegar hasta el punto que tiene dispuesto las autoridades para este simulacro. Hay que decir que se está haciendo en todo el borde costero, está siendo coordinado a través del ONEMI. Está de hecho el director nacional del ONEMI, Ricardo Toro, coordinando estas actividades. Posteriormente, después de que se realice todo este simulacro, se van a esperar unos 45 minutos para comenzar nuevamente con la vuelta hacia el centro de la ciudad. Hay que decir que el tránsito se ve un poco complicado porque es mucho el volumen de gente que va saliendo principalmente por Pedro Montt, por la avenida Argentina, con dirección hacia el cerro. Todos se lo toman sí con humor, se lo toman con calma y están avanzando, caminando ahora hacia el cerro, y se espera que en horas ya de la tarde se haga una evaluación en el SHOA respecto de este
simulacro en el borde costero de acá del litoral. Sirve para tomar los tiempos de evacuación, para ver las mejores alternativas, también para que la gente se prepare y se instruya en caso de que ocurra, ojalá no, ojalá nunca, una situación como la que ya hemos tenido en años anteriores, por ejemplo el año 2010 en el borde costero de nuestro país. Simulacro entonces a esta hora en Valparaíso, lo reporta José Luis Pérez por Cooperativa. Que te vaya bien. Que estáis muy bien, chao. Gracias. Bueno, seguimos acá en el estudio hablando de alergias con el doctor Pedro Mardones, especialista en enfermedades alérgicas. Él es del Centro del Alérgico, es inmunólogo. Hay muchísimas preguntas, Pedro. Voy a ir rápido. La nuez moscada colgada en el cuello con una lana roja es santo remedio, dice Pablo Alilia. Hay hartos remedios caseros de la abuelita, de la tía. Hay mucho. ¿Sí? Alguno que, si alguno que sirve, tú digas que puede si hacer le sirve a él. Bárbaro, ya, claro. pero tú no. Pero no lo completo. lo que hace es que a mí me llega, yo tengo un sesgo porque me llega a la gente que no le funcionó. Pero y porque además no hay pruebas científicas muy claras con eso. Pero si a alguien le funciona y como no hace mal, yo no se la quitaría. Oye, a propósito de estos temas de los remedios naturales, pero yo voy a los otros remedios, porque la clorfenamina se la anda pasando todo el mundo, la loratadina, la desloratadina y todo, a diestra y siniestra. Sí. Porque a mí me funcionó, yo se la recomiendo al vecino y al otro, y hasta a veces se lo doy a los niños y todo. ¿Qué hacéis con ese tema de la medicación? Porque yo siento que la medicación para la alergia, como está tan extendida la alergia, está bastante descontrolada también. Está descontrolada y tiene cierta complejidad eso, digamos, porque en un porcentaje tal vez va a funcionar, pero va a haber un porcentaje que no es menor, que no le va a funcionar, y va a haber otro porcentaje que tal vez no es tan grande, pero en que van a haber efectos adversos y que tú no los vas a poder controlar. Por eso que la automedicación en general, digamos, no se estimula, no se estimula porque imagínate una persona que toma un antihistamínico y le vienen mareos, vértigo y está manejando, bueno, no es buena idea. No serán todos los casos, pero necesita cierto control. También nos escriben, dice, tengo 40 años, vivo en los Andes, de los 12 soy alérgico, probé todo, lo único que me sirvió fue Similibus. Similius, eso es de la NOP, yo creo. De la NOP. Dice, y eso es lo único que le sirvió y que lo recomienda. También nos dice, ¿es la alergia el paso anterior a una sinusitis? Me refiero a si está mal cuidada, lleva eso. Y lo otro, los puff del inhalador, ¿cuál es el tiempo máximo para su aplicación? Pregunta Fabián. Bueno, lo del similio es una cuestión más bien de terapia más natural, o sea, alternativa. Sí, claro. Un poco más alternativa. Lo de si una alergia lleva a la sinusitis con cierta frecuencia, una alergia que no se trata, una rinitis no tratada, es bastante frecuente que termine en una sinusitis, porque las vías de drenaje se tapan, entonces las mucosidades se estancan y se infectan. Dolor, entonces, sí. ¿Y cuánto tiempo se pueden usar inhaladores? Depende del inhalador, pero en general casi indeterminado. Depende del inhalador, pero son cosas que ahí sobre todo hay que controlarla, súper importante con médico para ir viendo. Esto, el proceso de los tratamientos alternativos, como el que mencionaba ahí el auditor, ¿eso tú lo pones en el mismo cajón de la nuez moscada? No tanto, porque hay una cierta hay una cierta lógica alternativa con el tema de la homeopatía o los remedios naturales. Te fijas tú que tienen como una especie de base teórica atrás, claro, que yo no la conozco bien, que no es mi área, que creo que no tiene la validación que tiene la otra, o sea, la validación es mucho menor, pero que sin embargo, bueno, hay gente que adhiere y en la medida que no haga mal. Pero como digo, mi tema es otro. Claro, tú lo dices que en la medida que no haga mal, da lo mismo, úselo, pero ¿hace algo? O sea, no. Mira, yo la experiencia, o sea, que no hay estudios validados, ese es el problema, no hay una validación. En medicina es súper estricta la cuestión. Tú, para decir que un remedio es bueno y es consistentemente bueno en la gente y que no hace mal, tú requieres estudios de muchas fases, no solo en animales, sino que la fase 1, en que se le da a un grupito, la fase 2 se lo da a más, controlas, pero hasta si la persona, digamos, le picó la oreja o le olió la guata o se le atravesó lo que sea, todo lo controlas para saber cómo le fue y si no tuvo efecto adverso. Y lo comparas contra el placebo. Y tú tienes que notar que hay un efecto significativo contra el placebo para decir, este remedio, pasa. Y eso le falta a los remedios naturales, entonces una cosa un poco más hippie, por ponerla genéricamente.
Ya. Otra que tiene que ver con los remedios. Me carga tomar cosas que uno escucha. Sí. Me carga tomar antihistamínicos porque me da sueño. ¿Es así? Sí. A muchos sí le da sueño, sobre todo los antihistamínicos antiguos. La clorfenamina y otros efectivamente dan sueño. Los antihistamínicos nuevos en general se toleran bastante bien y hay sensibilidades particulares, pero en general se toleran mucho mejor. Tenemos más WhatsApp, así que ponte los fonos, Pedro, para que escuchemos a ver qué nos dicen nuestras auditoras, auditores. Hola amigos de Cooperativa. Bueno, esto de estar gangoso muestra un poco los efectos de la alergia. ¿Por qué, aprovechando que está el doctor ahí, por qué hay años que es más intenso que en otros? Segundo, a mí se me declaró la primera alergia ya viejo, o sea, no viejo, pero no desde joven. Y lo tercero es que efectivamente, por ejemplo, a pesar de que en este minuto estoy viviendo fuera de Santiago, me tomó más fuerte que nunca, con obstrucción incluso de garganta, cosas así. Y aprovechando que está ahí el doctor, si es que hay algo como remedio casero que sirva como para poder enfrentar este tipo de situaciones. Gracias. A ver, son varias preguntas, son varias, sí me acuerdo. La primera es ¿por qué año? Que ya es viejo y que le empezó ya de viejo. Eso sí, eso pasa y es así, y la historia natural de las alergias muchas veces es así. Es muy frecuente que la gente empiece después de los 30, 40 Ya, años. no es necesariamente que tenga que venir de chico el tema. No Claro. necesariamente. Después, Sí. que este año lo ha sentido más intenso. Que por qué hay años y años, ¿cierto? Claro. Y eso es muy variable, depende mucho de la polinización de los árboles. Hay años más secos, más lluviosos, hay años en que hay más estrés hídrico, más estrés de contaminación, y los árboles cuando sienten estrés, ya sea de contaminación o hídrico, en general tienden a producir más polen, porque el polen es el mecanismo que tienen ellos para reproducirse. Entonces cuando sienten estrés ellos dicen necesito reproducirme más, y echan más polen. No es una constante, pero eso se da, y se da también que los árboles cuando están estresados, por ejemplo, generan unas moléculas de defensa en los pólenes. Y esas moléculas de defensa tienden a ser alergénicas. Por lo tanto, no es raro que incluso temporadas secas sean más alergénicas que ellos son muy sabios como naturaleza para protegerse y proteger su especie. Lo que pasa es que tienen estas otras consecuencias, pero no le agarren odio a los plátanos orientales, que son tan bonitos. Son muy también. bonitos. Pero hay que saber plantarlos y hay que tener racionalidad, si ese es el tema. Claro. Ahora, como bien decíamos, hay grados y grados de alergia. Hay personas que solo le pican los ojos. Otra que solo le pican los oídos, o la nariz un poco, qué sé yo. Incluso la piel. Sí, es frecuente. Que es frecuente que solo te pica así, te empiezas a rascar, nada más. Y Otro que te empieza a lloricar el ojo, y otro que empieza ya con la rinitis. O con asma. Claro. Sí. Entonces, ante el más mínimo síntoma es empezar ir al médico, Sí, tratarse. lo ideal es ir al médico. No porque sea chiquitito el síntoma. Lo que hace que si un paciente, depende, si es un síntoma chico y es primera vez que le pasa algo, tal vez esa persona se resfrió o tiene otra cosa, pero en general un paciente que tiene un patrón de alergia primaveral, por ejemplo, lo ideal es que se trate a tiempo, porque va a ser mucho más fácil tratarlo, más barato y más efectivo y menos complicado. Ya. Sí. ¿Hay más WhatsApp? Escucha. A ver. Hola, buenos días. Mira, soy de Valparaíso y por supuesto estoy afectado por la famosa plantita que es originaria de acá, y cada cierto tiempo en esta época me vienen algunas crisis. El doctor me prescribe prednisona, que es para sacarme de la crisis, pero no avanzo en el ataque del problema de fondo y por lo tanto son paliativos. La pregunta es, ¿se puede usar la prednisona en periodos prolongados? Gracias. En general no conviene usarla por periodos prolongados, hay que tener bastante cuidado que la persona no sea diabética, hipertensa o algún otro factor de riesgo respecto al uso de prednisona. Pero, bueno, en ocasiones se requiere. Es una persona que está con un episodio asmático importante y que no sale, probablemente va a requerir un tiempo, pero la prednisona usada prolongadamente, entendiendo esto como más de 20 días o más de un mes y todo, es una cosa de exclusiva, yo te diría, responsabilidad médica. O sea, no es para que... Ahí sí que la automedicación es fatal, o sea, eso sí que puede ser muy malo. Ahora, la maleza esta que descubrimos en Valparaíso hace algunos años, ¿cierto?, es la parietaria, da mucha alergia, y tratamiento específico, ahí hay que buscar a alguien que haga un tratamiento de inmunoterapia, pero que contenga ese alergeno. Ahora, hay ciertas recomendaciones prácticas, no ventilar las casas en las tardes.
Claro, normalmente el polen se emite entre la mañana y la tarde, sube y después baja como un poco en napa, entonces recorre la ciudad. Ya, se trata de cerrar las ventanas en la tarde. Si se viaja en auto, por la tarde, cerrar las ventanas. Y por la mañana también, si tú estás viajando cualquiera calle. Me muero calor, pues, doctor. Bueno, el aire acondicionado. Tú que eres tan mi auto tiene. Lavar la ropa de cama en forma periódica y a alta temperatura, evitando sacarla al aire libre. O sea, esa recomendación está muy mezclada porque depende del tipo de alergia. Estoy leyendo las típicas. Sí, no, pero es que está media mezclada esa, porque si tú tienes alergia a la primavera y tú sacas la ropa a secar en plena primavera y se te llena de plátano oriental, tú te vas a poner la ropa y va a ser como si te hicieras un test cutáneo, te va a empezar a picar todo, porque esa ropa atrapó mucho polen. Claro. Pero el de lavarla a temperaturas altas, eso tiene que ver con los ácaros del polvo. En lugares donde hay ácaros del polvo necesitas temperaturas altas o determinados tipos de detergentes especiales o cuestiones para matar los ácaros. Entonces ahora, es distinto. Ya, los hijos tienen alergia o en la familia, ¿qué hay que sacar de cuajo de la casa? Así, ya, ¿saben qué? Ustedes son alérgicos, saquen esto. Además de talar ese plátano oriental que tienen en el patio, porque el de la calle no puede. La alergia, depende de la alergia. Ahí hay que hacerse el test cutáneo. Hay que hacerse el test cutáneo. Bueno, pero la más común es la común de los ácaros del polvo. Si uno tiene una alergia, por ejemplo, perenne, de todo el año, vinculada más bien con el interior de la casa, es muy probable que haya una alergia a los ácaros. ¿Dónde viven los ácaros? En los colchones, en las almohadas, en los plumones, algo menos en las alfombras, los peluches. Por lo tanto, hay que tratar de tener una pieza más o menos limpia, que acumule poco polvo. Hay que usar estas aspiradoras que son con agua, ¿no? Con agua. Para los ácaros del polvo, científicamente se han demostrado que el control ambiental tiene que ver con unos cobertores especiales o con unos sprays especiales que no tienen compuestos volátiles y qué sé yo, que pueden ayudar en el control. Pero hay también anécdotas exóticas. Nosotros hacemos un diagnóstico molecular en algunos casos. Entonces nos tocó un caso de un niño que tenía una alergia muy severa, que ya querían operarlo porque le habían salido pólipos y todo, y no le aparecía nada en el test cutáneo ni nada en exámenes de sangre convencionales. Y entonces llegamos a este examen, que normalmente en la alergia respiratoria lo pido poco, que es por diagnóstico molecular, que es como estudia las componentes de cada una de estas cosas que puede dar alergia, y apareció una alergia al látex. Y un cabro como de 12 años. Y bueno, resulta que tenía 4 pelotas de látex en la pieza, tenía juegos y cuestiones, y era el látex. Entonces ahí, bueno, a se le sacaron esas cosas y mejoró, pero casi completamente. Entonces depende caso a caso. Por eso que el estudio especializado en general vale la pena. Ustedes sabían, el doctor tiene que saber, que las mascotas también tienen alergia. Sí. También les da alergia, y les da muy fuerte a algunos. Sí, pues les da mucho. Yo de hecho hice un estudio con una doctora que se dedica a dermatología veterinaria. Hicimos un estudio para hacer diagnóstico en perros de alergia, así que lo conozco un poco. Claro. Ahora, eso también pasa, porque es increíble cómo les da también estos síntomas con todo. Más que nada en piel, los perros tienen sobre todo dermatitis atópica. Pero es que también en todos. Conozco un caso extremadamente cercano, que yo iba pensando que tenía a mi perro, y el doctor me dijo, ¿tiene alergia? Y yo dije, ¿cómo alergia? Alergia, así como una persona. Sí. Increíble. Sí. Otra pregunta, ¿cómo diferenciar entre una alergia y un resfrío? Si es primera vez que estás debutando con alergia, los primeros 3 días van a ser confusos seguramente, porque son los síntomas muy parecidos. En la alergia, eso sí, hay un componente de picazón, ponte tú, en la nariz, en los ojos, en la garganta, que es más importante. Hay menos dolor, hay menos compromiso general, no hay fiebre en la alergia. En cambio, en los resfríos, te duele la garganta habitualmente, es muy probable que haya alguien resfriado cerca, estás un poco más decaída, pero cuesta un poquitito. Ahora, en un paciente que ya tiene un patrón estacional clásico de todos los años, bueno, ese paciente ya se conoce de solito que cuando empieza la alergia. Pedro, tú eres optimista, ya lo dijiste, respecto a todo lo que se ha avanzado en materia del tratamiento de la alergia, pero pareciera que no hay una cura definitiva. O sea, por lo menos por los próximos... ¿Una cura fácil definitiva todavía? No. ¿Y lo están investigando? Sí, están investigando. ¿O no les conviene porque da mucha plata para los laboratorios tanto remedio? Mira, al final el que invente la cura se va a hacer la América igual, entonces en esto se genera cierta racionalidad respecto a eso. Me imagino, en la industria farmacéutica hay momentos en que el camino se debe poner curioso, pero al final todos los desarrollos han ido a generar mejoras.
Si no, los laboratorios se van a quedar atrás, o sea, porque va a haber otro que va a sacar la cuestión buena y le va a decir chao pescado nomás. Entonces, es tan complejo el tema de las alergias, como hemos visto, son tantas las causas o cómo se manifiesta. ¿No es hereditario? Hay un componente hereditario, pero algo ha pasado en el ambiente, sobre todo porque la alergia ha experimentado un crecimiento exponencial brutal. Entonces se está viendo que en el ambiente y que la disbacteriosis, o sea, la alteración de la flora bacteriana y la cuestión inflamatoria en general ha ido aumentando brutalmente con la baja diversidad y con otros elementos ecológicos que... Ya. Bueno, entonces hay que hacerse los test, medicarse bien, descubrir a qué exactamente le tenemos alergia. Ahí está el centro del alérgico, me hace gracia el nombre. El centro del alérgico y de la alérgica. ¿Alérgique? Claro. Para estar en sintonía. Claro. Obviamente. Y ahí el doctor, ¿no? Han preguntado varios, oiga, ¿dónde puedo ir a hablar con el doctor para que me vea? Sí, en el centro del alérgico. Centro del alérgico, Centrodelalérgico.cl. También, sí, tiene una página también. Bueno, y me gustó eso del detector de polen. Sí, ahí hay una página web que se llama www.polenes.cl. Es súper útil. Qué bueno, porque la Cecilia me dijo que no, pero sí, yo también No, yo no dije que no, yo solo pregunté para qué sirve, si igual voy a tener la alergia. Obvio, pero el tema es que ahí sabe, por lo menos está alerta cuando subió el índice. Hemos descubierto estas cosas, entre paréntesis, que como Valparaíso, ese polen lo descubrimos por eso. El problema es que cuando tú sabes cuál es tu alergia y sabes que subió ese índice, te preocupáis más. Llevo pañuelito ese día, ya. El problema es cuando uno no sabe. Gracias, Pedro Mardones, el doctor que nos ha acompañado, inmunólogo, especialista en enfermedades alérgicas del Centro del Alérgico. Que te vaya muy bien, hasta la próxima. Chao. Chao. Ya sigue una nueva mañana y a la 1 llega el diario de Cooperativa.